qué gusto estar aquí de nuevo con ustedes en el Formación que Ayuda, el módulo 2, acompañar a los que sufren en el tema la acogida. Hoy veremos en un breve el resumen de la sesión pasada. Es complejo hablar de la persona. ¿Quién es la persona humana? ¿Qué es la persona humana? Hay también, desde el punto de vista de la reflexión filosófica, un montón de definiciones, de aspectos, de facetas que se ponen a luz. Nosotros encontramos, para la finalidad de este módulo, importante considerar a la persona como un ser unitario. Por eso también esta figura geométrica del círculo, que dice que una realidad única, íntegra. Pero en esta realidad única e íntegra podemos evidenciar algunas dimensiones. No son partes de la persona no es cuerpo, más psique, más relaciones, más espiritualidad, no. Es la misma persona que podemos acercarnos y podemos acercarnos a ella desde diferentes puntos de vista. Podemos acercarnos a la persona desde el punto de vista físico, corpóreo, es lo que hacen la mayoría de las ciencias de la salud. Podemos acercarnos a la persona desde el punto de vista psicológico. Podemos acercarnos a la persona desde el punto de vista social, relacional, cultural. Podemos también acercarnos a la persona desde el punto de vista espiritual. Este punto merece una pequeña explicación y nos servimos de esta gráfica. Ahora, pongamos que esta pluma, yo puedo analizarla de aquí, de allá, desde arriba, desde abajo, desde todas las perspectivas. Es siempre la misma pluma. Podríamos decir que es la misma persona, pero puedo yo acercarme y también considerar e intentar ayudar a la persona desde diferentes puntos de vista, arriba, abajo, de todos los lados. ¿Cuántos son los lados? Infinitos, en particular en un círculo. Es decir, hay perspectivas infinitas. Para un nivel didáctico es importante para nosotros limitarnos a estas 5. Podríamos también aplicarlo y hacer un ejemplo. ¿Qué pasa cuando una persona se enferma? Acompañamiento a los que sufren. Cuando una persona se enferma, claro que se enferma desde el punto de vista físico, corpóreo. Tiene hipertensión, tiene diabetes, ha desarrollado otra patología. Muy bien, podemos acercarnos a la persona desde el punto de vista clínico, de su patología, también de los cuidados que necesita su cuerpo, cuidados de alimentación, cuidados de higiene, cuidados de movilización, cuidados de suministración de fármacos, etc. Pero podemos también acercarnos a la persona desde el punto de vista psicológico, cognitivo. Sí, ¿qué piensa esta persona? ¿Cómo valora su enfermedad? ¿Cómo la intenta aceptar o no aceptar? ¿Cuáles son las ideas? ¿Qué perspectivas logra hacer para el futuro? Podemos también acercarnos a la persona desde el punto de vista psicológico, emocional. Hola, ahora es el turno del módulo 2, acompañar a los que sufren en Formación que Ayuda. El tema que nos toca hoy es la acogida. Cómo acoger y cómo dar la bienvenida, cómo crear un ambiente donde la persona se sienta pues así, acogida, recibida, aceptada y se sienta como en su casa. Ese es el tema que hoy veremos en el módulo 2, acompañando a los que sufren la acogida. Bueno, la acogida ofrece la formación de un vínculo relacional entre el ayudante y el ayudado. O sea, se da un vínculo, una relación entre ambos. En reuniones posteriores, ese vínculo nacido en el primer contacto tiende a reforzarse, o sea, a hacer más fuerte ese lazo de unión. Es muy importante la primera impresión que recibe la persona que va a recibir ayuda. Es muy importante, pues, sentirse que es bienvenido, que es acogido, que es
digamos, en términos de metáfora, abrazado con esa recepción de buena voluntad, de afectividad, de cariño. Pero ¿cómo se va a dar eso? Pues si se logra una buena acogida en esa primera instancia, ambos protagonistas podrán expresarse con libertad y el encuentro resultante alterará positivamente la identidad de ambos. O sea, se va a ir dando paulatinamente ese refuerzo de unión en la relación y ambos crecerán, sí, ambos, no solo el que pide ayuda, porque también nos alimentamos al relacionarnos en comunicación afectiva con otra persona. ¿Qué representa? Más que un momento de atención o de devoción hacia la otra persona, es una posición de trabajo. Ojo, está la voluntad, está el deseo, están las ganas, pero hay necesidad de trabajar. Sí, trabajar en nuestra persona y en las herramientas que necesitamos para que el ayudado se sienta eso, acogido. Y hay que hacer todo un trabajo de preocupación, de servicio, de implicación afectiva con la persona. O sea, trabajar arduamente y prepararse con las herramientas necesarias para ofrecer esa preocupación por aliviar pues su dolor. ¿En qué lo vamos a aliviar? Pues en que se desahogue, en que se sienta aceptado, en que se sienta escuchado. Y saber que estamos al servicio para él, para acompañarlo, y también que nos vamos a implicar afectivamente con las personas que van a pedir ayuda. Y manteniendo las propias convicciones. Esto es muy importante. Hay que no perderse en el mundo afectivo de la persona que nos está pidiendo ayuda. Tener nuestra firmeza, y por eso es un trabajo personal y un trabajo de crecimiento y de preparación para saber hacer esto, de mantener las propias convicciones sin perdernos en el mundo emocional o problemático de la persona que pide ayuda. O modulándolas si es necesario. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Se acuerdan que hablábamos de la jerarquía de valores? Bueno, o sea, posicionarnos con flexibilidad a las necesidades de la persona. Podemos acercarnos a quien encontramos en el camino, descubrir en él o ella a una persona que tiene una historia, un pasado como todos los demás y el derecho a un presente y a un futuro. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a escuchar su pasado y vamos a presentarle, bueno, él más bien nos presentará la opción de qué futuro quiere tomar, pero un futuro más humano en el acompañamiento y en la acogida. Todo eso es lo que tenemos que hacerle sentir a la persona y prepararnos nosotros en nuestro crecimiento profesional para pues que la primera impresión sea de todo esto, ¿verdad? Una acogida cordial y sincera, seguida de una actitud de escucha atenta. Esto es bien importante, o sea, van muy ligadas la actitud de escucha con la acogida. Sí, o sea, la acogida es te escucho, te abrazo, te atiendo, te veo como una persona integral con tu historia, pero también estoy ahí no solo para recibirte físicamente, sino también con todos mis sentidos, sobre todo con la escucha atenta y asertiva. También con mucha honestidad, autenticidad, interés, para crear una atmósfera que favorezca ¿qué? Pues la comunicación. ¿Cómo vamos a lograr avanzar pues por medio de la comunicación? La comunicación es el medio donde vamos a ayudar
a la persona y a escucharla y a acogerla, ¿verdad? Es importante reconocer al otro. Estos son los elementos que tenemos que tener en la acogida. Reconocer al otro, intercambio de confianza, brindarle esa confianza, que se sienta a gusto, que sienta que todo lo que se dice ahí se va a quedar, que es un espacio para él, solo con él, y que se va a guardar el secreto y la confidencialidad. Es importante hacérselo saber. Y también lo hemos repetido en varias sesiones, evitar juicios, etiquetas, valoraciones y hacer que el otro se sienta a gusto. ¿Para qué? Y pues para que nos exprese y para que continúe en esta proceso de ayuda. Y por último, informarle. O sea, ¿qué es una comunicación? Ya lo hemos visto, que no nada más es estar recibiendo pues todo lo que nos diga, sino también informarle, retroalimentarle qué es lo que estamos escuchando y qué es lo que estamos viendo, para que él tenga una visión más amplia de él y de su problemática y del mundo que está viviendo, ¿verdad? ¿Qué es reconocer al otro? Pues reconocemos a la persona como única, valiosa, digna de respeto. Es muy importante tener presente que es una persona independientemente de su enfermedad, de sus problemática, de su edad, de su género, de su discapacidad. Es una persona digna, y así con esos ojos la tengo que mirar para que sea la primera impresión y sea ese recibimiento de acogida. Digna de respeto, un ser vivo capaz de pensar personalmente, consciente de las propias necesidades, pero también hacia dónde quiere llegar. Quiere ser escuchado, quiere ser acogido, quiere sentirse pues valioso, quiere sentirse un poco independiente dentro de su sufrimiento, dentro de su enfermedad, dentro de su pérdida, etcétera, etcétera, ¿verdad? Dice, ¿qué es este intercambio de confianza? Brindamos confianza con nuestra apertura y disponibilidad. Apertura en nuestra mente, en nuestro criterio, ya sin hacer juicios, ¿verdad? Y disponibilidad, estoy aquí para contigo, es tu tiempo, es tu espacio, estoy disponible. Eso le va a brindar confianza. Abrirse al otro, recibirle dentro de sí. ¿Qué quiere decir esto? Hacer un espacio, ya lo he dicho en otras sesiones, hacerme yo entre paréntesis para estar mente y cuerpo dispuesta para ti. Eso lo va a percibir la otra persona, va a saber que tengo la disponibilidad y la apertura para que todo lo que me diga, todo lo que reciba de él, se asimile en mi pensamiento, en mi ser, dejándome yo un espacio entre paréntesis para estar para él en todo, recibirle adentro de sí, con la incomodidad que ello pueda suponer y con la hermosa sorpresa, maravilla de descubrirlo. O sea, sí, esta ambivalencia, esta paradoja, no es fácil ponerme yo entre paréntesis, aislarme para recibir al otro. Eso es algo pues difícil, complicado, pero a la vez también vamos a sorprendernos y a maravillarnos con todo lo que escuchemos de la otra persona, lo que nos va a ofrecer esta paradoja, pero hay que saberla manejar. O sea, hay que saberme hacer a un lado y estar abierto a lo que él me va a ofrecer con esa maravillosa sorpresa de saber qué me va a decir, qué mundo está viviendo él.
y ejercer la capacidad de escucha y la sensibilidad ante el otro. Otra vez la palabra escucha, van muy relacionadas. El siguiente tema va a ser ese precisamente. No quiero ahondar mucho porque lo vamos a ver en la otra sesión. Evitar juicios y valoraciones. Fíjense, esto es muy importante. Culturalmente tendemos a etiquetar, a juzgar, a hacer juicios de valor moral, cívico, en fin, y hay que romper esta idea. Es muy importante para que se sienta acogido, porque a veces decimos, ay, pero no se lo dije, pero lo pensé, y cuando lo estoy pensando, pues mi lenguaje corporal también está hablando, y también la otra persona puede captar estos mensajes si estoy tal vez parpadeando mucho, o cerrando los ojos, o haciendo una inclinación en la cabeza. Esto puede tomarlo pues como un mensaje de que yo ya lo estoy enjuiciando, clasificando o etiquetando, y aceptar incondicionalmente su condición humana. Esto también tenemos que tenerlo muy presente, ya lo hemos dicho en otras sesiones. Rogers y Carrefour y todos los Maslow, todos los humanistas y que practican la relación de ayuda y que crearon este método para acompañar y escuchar a las personas, nos hablan repetidamente de la aceptación incondicional, pero con calidez, seguridad, independientemente de sus actos o sus conductas. Ahí lo principal es la persona, independiente de lo que haya hecho, lo que dejó de hacer, lo que piense hacer, lo que no piense hacer. O sea, lo importante es decir, estoy aquí para ti porque me importas como un ser humano único y irrepetible, y te brindo este espacio para que te sientas no juzgado, para que te sientas acogido, abrazado, y todo eso lleva a sentirse amado. Otra de las cosas que decimos al acoger incondicionalmente, que es una disposición que se traduce en aceptación total de la persona, en renuncia de imponer nuestro criterio o nuestra racionalidad. Ay, es que debió de haber hecho esto. Ay, es que yo lo hubiera hecho de esta manera. Ay, es que la otra persona. No, es renunciar de nuevo a esos juicios, a ese razonamiento, si está bien, si está mal. No, o sea, lo estoy escuchando sin juicio de valor. Y esto nos lleva a ser más humanos, nos hace más comprensivos, suaviza nuestra vida, nos vuelve más dóciles, más humanos, más caritativos, y nuestro punto de vista, e impide que nuestros criterios y opiniones sean impulsivos o blandengues. O sea, blandengues así como, ay, no importa, o sea, sí tenemos que tener una guía, una formación de lo que queremos. ¿Qué es lo que queremos? Sacar lo mejor de esa persona y saber qué camino va, hacia dónde va, ¿verdad? Dice, es tener la disposición y la apertura para querer comprender a la persona e ir más lejos, aunque no te comprenda, aunque no te entienda lo que pienses, lo que sientes, lo que vives, te acojo igualmente. Esto es también muy importante. A veces no es un juicio, no es una valoración, sino es, pues no entiendo por qué te sientes así, o no entiendo por qué hiciste o actuaste así, o para mí no es tan importante. Sí, sí es importante, independientemente si te entiendo, si no te entiendo, si para mí es más o menos lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. Lo importante es que
trate de entenderte en tu mundo, en tu historia, en tus expectativas, con tus recursos. ¿Por qué estás pensando así? ¿Por qué estás actuando de esa manera? Yo tengo otra historia, otra vida y no puedo a veces, pues, con mis recursos, con mi historia, pensar que yo viviría así o que viviría de alguna manera diferente, pero tratar de comprender, porque no nada más son los hechos y las acciones y las emociones que está viviendo esa persona en este momento, también hay una historia atrás que lo llevó a pues actuar o sentirse de esa manera. Y entonces tener esa apertura para, como dijimos antes, entender su historia. Y poco a poco, si él se siente confiado, si él se siente acogido, pues nos va a ir abriendo lo que ahorita no entendemos. Igual, poco a poco nos irá diciendo por qué llegó a ese punto, por qué llegó a pensar así o por qué llegó a actuar así, porque hay una historia atrás de él, ¿verdad? Y tratar de entender eso. Dice, es el reflejo de una gran humildad, de una renuncia al deseo impulsivo de marcar pautas, de dirigir, de conducir, de dar consejos y de dar respuestas y de proponer soluciones, incluso ahí donde no entendemos. Esto nos lo dice José Carlos Bermejo en uno de sus libros, ¿verdad? Es ser humildes y no dar consejos, no dar respuestas aceleradas. La aceptación es un cálido respeto hacia la persona como individuo valioso, independientemente de su condición, de su problemática, de su enfermedad, de sus carencias, de sus discapacidades, de sus conductas o de sus sentimientos, al margen del carácter negativo o positivo de sus actitudes. Es una aceptación con cálido respeto, independientemente de todo eso. Esto nos lo dice Carl Rogers. La aceptación de cada uno de los aspectos de la otra persona le brinda, de nuevo, la palabra calidez y seguridad en nuestra relación. Todo eso es la acogida. Por eso estamos hablando que es un trabajo para ponernos a un lado y estar para la otra persona. Hacer que el otro se sienta a gusto. ¿Cómo? Comportándose de igual a igual. Eso sí es bien importante, no porque yo tenga los estudios o la preparación o la voluntad o la disposición o el tiempo o el espacio, sentirme mayor que él. No, somos dos personas iguales que estamos viviendo circunstancias diferentes, pero que estamos ahí en un encuentro para vernos de igual a igual, de frente a frente, con todas mis dificultades, con todas las dificultades de él, pero estamos ahí para darnos ese espacio de encuentro y de ayuda voluntaria, pero a la vez con preparación. Sí, hay que prepararnos porque es un trabajo arduo. ¿Y cómo prepararnos? No solamente con los temas, sino preparándonos personalmente, hacer un espacio de crecimiento en ver qué cualidades, qué habilidades me hacen falta introspectivamente para estar dispuesta a dar este trabajo. Y recibir a la persona de nuevo, calidez y respeto, atendiéndola, aceptando, haciendo que se sienta cómoda, segura. Fíjense, estamos ahorita hablando de este espacio emocional, de este espacio en la mente para borrar todo aquello que pueda incomodar, que pueda fracturar ese inicio de esa presentación, de esa acogida. Y para que el otro se sienta en casa en ese ambiente, pues te recibo, te acojo, no te juzgo,
te acepto, te veo como un igual, te veo lleno de posibilidades, te veo lleno de retos y confiando en que tienes como ser humano el derecho a ser respetado, a ser escuchado y a brotar esas cualidades y esas capacidades para afrontar y enfrentar y solucionar en la medida que sea posible tu problemática o tu sufrimiento. Y retroalimentamos la información para que para que sienta que nos sensibilizamos ante su sufrimiento y que fue realmente escuchado. Ya decíamos, la comunicación, o sea, regresarle lo que nos está diciendo, pero con orden, sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en regresar su nivel emocional, qué estamos viendo o escuchando de sus emociones y qué es lo que en esos acontecimientos, en esa problemática, le llevó a sentirse de esa manera, ¿verdad? Regresarle, no como un merolico hablando repetidamente de lo que nos está diciendo, sino con orden, con coordinación, con mucho respeto, con mucha apertura y con un aprendizaje sistemático de cómo es esa retroalimentación, esa personalización, que lo vamos viendo en las siguientes sesiones con otros compañeros. Y también decirle que estamos atentos a lo que nos dice con sus palabras, con sus emociones y sobre todo también con sus actitudes. No todo lo que nos diga en palabras es la realidad de la comunicación. Ya decimos, las palabras equivalen a un 7%. Lo demás es su actitud, su tono y su lenguaje no verbal. Por eso hay que estar muy atentos a todo eso. ¿Y cuáles son las actitudes básicas? Pues la atención física, la observación y la escucha. Para tener una buena acogida tenemos que capacitarnos en estos tres aspectos. Atender, estar muy abiertos a esa atención. Como cuando llega un invitado a casa, ¿qué te ofrezco? Vienes acalorado, siéntate, la mejor silla, un vaso de agua, mi mejor sonrisa, mi mejor actitud para recibirlo y que se sienta en casa, ¿verdad? Atenderlo. Observar, viene acalorado, viene sofocado, viene un poco mareado, confundido. Bueno, observar qué necesita, te quito el abrigo, en fin, y escucharlo, que esto es todo un tema, ¿verdad? Pero aquí vamos a empezar a dar la introducción de estas partes. La atención física. Lo primero es muy importante. Si ya sé su nombre, pues recibirlo con su nombre, ¿verdad? Recibir a la persona con un saludo afectuoso, pero llamándolo por su nombre. Eso es signo de cercanía, de darle un apretón de manos, un saludo afectuoso, pero nombrarlo y mirarlo a los ojos. Eso es muy importante, ¿verdad? Pero si no sé su nombre, pues se lo pregunto en ese momento y también le pregunto cómo le gusta que le llamen, porque a veces tienen dos nombres y le gusta que le digan, pues, ay, es que siempre me dicen de esta o de esta forma, ¿verdad? Y si ya se atreve a decirnos su apelativo, su forma cariñosa, ya es un signo de que pues hay confianza, de que se siente en confianza para decirnos, tú también te doy el privilegio de llamarme pues por como me dicen las personas o como me gusta que me digan las personas que quiero y que estimo, ¿verdad? Estar consciente que se comunica a través del lenguaje verbal y no verbal, la disponibilidad y el interés del ayudante hacia el ayudado. O sea, como decíamos, estar muy atentos con todos los sentidos, porque una cosa es lo que nos dice con palabras, pero estar abierto, no solo los oídos, los ojos, todo mi lenguaje verbal también le está hablando de ese
de esa acogida afectuosa y también estar viendo el lenguaje es algo recíproco. Si yo quiero que la persona se sienta acogida, pues brindarle un lenguaje no verbal también de acogida. Y el lenguaje verbal de acogida es recibirlo por su nombre o por cómo le gusta que le digan, ¿verdad? Y pues buscar un espacio lo más cómodo posible, limpio, donde no haya interrupciones, donde sea discreto, con buena ventilación, pero a la vez silencioso, que no haya interrupciones o el menos ruido posible, con colores relajantes, tenues, una decoración sencilla sin que haya muchos, pues a veces, pues esto no... Buscar el lugar, si es donde nosotros vamos o si él va, pues buscar que tenga esos espacios donde él se sienta más cómodo y que no haya estos distractores de luz, de ruido, de demasiada decoración, donde se sienta más cómodo. Procurar que no haya algo que nos obstaculice en medio, no poner ni un escritorio ni una mesa, sino que el encuentro sea abierto, sea directo. Y colocándose de manera que podamos intercambiar miradas. Esto es bien importante. No una mirada que así incisiva, una mirada directa, una mirada abierta que tiene movilidad, que tiene espacio, pero sin el miedo de mirar a los ojos. El nombre y la mirada es otra de las cosas muy importantes en la apertura, en la acogida, pero también todos estos. El ayudante debe evitar interrupciones como timbres, teléfonos, si llevo mi teléfono, apagarlo, o también si estoy por recibir una información importante, pues pedirle a esa persona que en ese momento no me la dé, o si es demasiado importante, también darle la apertura y decir, ¿sabes qué? Estoy por recibir este mensaje, pero lo mejor es no... pues darle ese espacio completo a esa persona, pero por si algo, bueno, pues a veces hay emergencias, hay una noticia que nos van a dar, procurar pues no hacerlo en ese espacio, ¿verdad? Pero si es así, decirle francamente con naturalidad, ¿sabes qué? Estoy esperando una llamada o un mensaje y me das espacio. Si te dice que no, bueno, pues entonces tomarlo en cuenta, ¿verdad? Otra atención física, informar las pautas a seguir durante el curso del proceso a iniciar, los límites de tiempo, cuánta disponibilidad tiene, cuánta disponibilidad tengo yo, los horarios, los espacios, en donde nos vamos a ver, cada cuándo, y también los alcances del campo de acción del método. Sí, hablar un poquito del método, de que se trata, pues de esto de la confianza, de la confidencialidad, de la apertura, del estarlo escuchando, de cómo es los primeros pasos, la acogida, la presentación, las escuchas, la reformulación, sin tanto tecnicismo, pero sí darle una explicación de cómo sería este proceso, de cuántas sesiones estamos dispuestos los dos a compartir y con qué horario. Y sobre todo el compromiso de ambas partes de cumplir estos acuerdos y también ahí pues si hay avisos, si hay interrupciones, si hay cambios, pues de comunicarlos, ¿verdad? Y tratar de infundir confianza. Esto es bien importante, en que es un método eficaz. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues paso a paso. Sí es importante decirlo, pero
que él se sienta seguro, que desde el primer momento diga, ay, pues sí, me sentí cómodo, me sentí acogido. Esto ya es método de eficacia. Hablar, pues, hasta de porcentajes, de números, no nada más que es una idea, que es una voluntad, no, de resultados, hacia dónde quiere llegar en ciertos aspectos de su vida y cómo puede lograrlo, ¿verdad? Con estos encuentros, de manera que el ayudado se sienta seguro para continuar. Esto dependerá en gran medida de la confianza que se tenga el propio ayudante a través de su preparación. De nuevo, insistimos que si yo me siento seguro, si yo me siento preparado, ¿en qué? En saber las herramientas, en conocer el método, en estudiarlo, en practicarlo, pero sobre todo en trabajar en mi persona, en mi propia escucha, en mi propia atención, en mi propia persona, en mis emociones, para saber cómo estar para el otro en todos esos aspectos, ¿verdad? Y respecto a la postura, este autor, Carrefour, nos propone que debe de haber una distancia entre 90 y 120 centímetros o 1,20 m más o menos para captar el lenguaje no verbal. No muy próximos, pero sí una distancia regular entre 1 metro y medio. Asientos al mismo nivel. Ángulo 90 grados, no estar casi de frente, un poco con inclinación. Postura abierta, sin cruzar brazos, sin cruzar piernas, inclinación del cuerpo hacia el ayudante en momentos de dificultad. A ver, aquí estoy, me estoy acercando, cuando vemos que es un momento de mucha tensión, de mucho clímax, ¿verdad? Y dice, contacto ocular frecuente sin ser persistente o inquisidor. La frecuencia e intensidad dependerá del grado de conocimiento y confianza entre ambos y la sensibilidad del ayudado. Adoptar una posición natural, cómoda, relajada y expresando físicamente nuestra acogida y apertura. O sea, tener este lenguaje verbal abierto, verbal y no verbal, con nuestro cuerpo, con nuestras inclinaciones, con nuestra mirada, con toda. De preferencia, muchas veces nos preguntan, ¿y es bueno anotar? Pues no, es bueno estar con los brazos abiertos y anotar todo lo importante en el pensamiento. Observación. Es de suma importancia la observación, considerando que el lenguaje no verbal corporal muestra los contenidos inconscientes, estados de ánimo, emociones, intenciones, motivación. O sea, estar atento, también a las palabras, pero a lo que nos dice con sus caras, con sus manos, con sus piernas. Hay inquietud, hay desesperación y a veces saber qué es esa desesperación, tener mucha apertura y mucha capacidad para saber si yo estoy haciendo algo que lo está desesperando o es lo que está hablando, lo que es de donde se quiere salir. A lo mejor el contenido es lo que lo está desesperando y no lo que estoy haciendo yo. Eso es bien importante, por eso hablamos de la preparación para captar todo ese lenguaje no verbal. Y la observación también aplica el aspecto físico, el aspecto intelectual y el aspecto afectivo. ¿Qué es esto? Pues el aspecto físico, estar atento a sus expresiones, a su gesticulación, cómo va vestido, cómo es su cuidado personal, sus comportamientos. Hay mucha energía, hay mucha originalidad, hay mucha creatividad, cómo es su postura ante la vida, físicamente, su alineo, cómo está, pues ahí ya nos está diciendo qué disponibilidad
físicamente está preparado para abordar ese, y no para juzgarlo, y no para etiquetarlo, y no para encapsularlo, sino simplemente esa observación nos va a ayudar a cómo lo vemos y cómo vamos esperando que crezca en esa energía vital para enfrentar y para abordar la problemática o el sufrimiento que está padeciendo, ¿verdad? Y en el aspecto intelectual, pues disposición y prontitud por aprender. O sea, ¿qué tantas ganas le vemos de querer avanzar, de querer hacer cambios en su vida, de con esa retroalimentación cómo se ve él y cómo es autor dentro de su problemática, cómo está funcionando, si hay disposición, si hay interés, si hay precisión en su lenguaje o es un lenguaje vago, es un lenguaje no conciso, y pues poco a poco llevarlo. Es que siempre, siempre, cuántas veces, en qué ocasiones, ¿verdad? Buscar la precisión y el orden en su exposición, o sea, habla de muchos temas, no concreta algo, pues todo eso es estar atento en el aspecto intelectual. Y en el aspecto afectivo, no digamos, es importantísimo ver la intensidad de los sentimientos, la coherencia en el lenguaje no verbal. Nos está diciendo cosas muy trágicas y se está riendo, o se está tronando los dedos, o está llorando. ¿Cómo es su lenguaje verbal? ¿Coincide o no con sus sentimientos? Libertad para la aceptación y la expresión. Permite que el ayudado observar si la persona está interesada, indiferente, está a la defensiva, es confiada, es reservada. O sea, ver todo eso, esta coherencia en los sentimientos. La relación de ayuda tiene muchos aspectos, tiene muchos caminos, tiene muchos aprendizajes, pero un aprendizaje importante es captar y ver en lo que nos dice y en lo que hace en su lenguaje no verbal las emociones que está viviendo, tanto en ese momento como en la situación o el problema o la crisis o el sufrimiento que está pasando. Eso es medular en la relación de ayuda. La observación. Es prácticamente imposible mantener una atención constante de todo y de cada uno de los elementos. Hay que prestar atención a los que son más relevantes. Esto es importante. El practicar la técnica nos dará herramientas para la observación. Observar solo lo más importante. Y por último, que también es muy importante, escuchar. Significa recoger y recordar lo más fielmente posible lo que dice el otro. Pero de eso, lo más fielmente posible, de hacer como una sinapsis, una síntesis que lleve estos dos contenidos bien importantes. ¿Qué acontecimientos fueron los que le llevaron a sentir esa emoción? Nos puede narrar muchísimos detalles, pero en sí sacar el contenido más importante de lo que lo hizo sentir enojado, triste, feliz, furioso, agobiado, desilusionado. ¿Qué es o qué acontecimiento? El hecho de no poder retener lo suficiente de una conversación se debe atribuir por lo general a la falta de atención. Esto es bien importante, saber y practicar como un corredor que ejercita, saber practicar la atención. Y de nuevo, para estar atento con todo mi cuerpo, hacerme a un lado y poner al otro en mi mira, en mi objetivo, atenderlo.
o el escaso interés por la persona o por sus problemas. Escuchar, el hecho de que la escucha se lleve a cabo simultáneamente con la observación facilita mucho el recuerdo, ya que se cuenta con información mucho más completa. O sea, coordinar, ¿qué escuché? Pero también qué recuerdo, qué vi. Esto lo repite constantemente. ¿Qué veo y qué escucho? Si no recuerdo lo que escuché, pues recuerdo lo que veo, o viceversa, o ambos, y eso me va a dar el anclaje para hacer una mejor relación de ayuda. Límites de la acogida. No olvidemos que la acogida es solo la etapa inicial que tiene como finalidad prepararse para el intercambio, dominar la tensión emotiva y reconocerse como personas. Aquí la comunicación es un tanto superficial, es la entrada, el preludio a una comunicación más intensa. En muchas ocasiones, todo el tiempo de la primera entrevista será básicamente dedicado a esto, a la acogida. El resto de las entrevistas invariablemente tendrá este factor solo el inicio de la sesión. La cortesía, iniciar con los hechos, los sentimientos que se relacionen con la visita anterior, ayuda a iniciar el diálogo. O sea, las primeras sesiones tienen que llevar esta carga emocional, esta acogida. ¿Y cuáles son las exigencias? Pues autenticidad en el ayudante y en el ayudado, querer caminar juntos, ser sinceros, respeto a la originalidad ajena y propia, deseo de compartir, preocupación de hacerse comprender, actitud de escucha y actitud permanente, autenticidad, aceptación positiva, incondicional y capacidad empática, lo que nos dice Roger. Y con esto terminamos esta sesión. Ahora veremos la tarea para esta sesión. ¿Cuál es la tarea de hoy? Pues mencionar cuáles son los aspectos que comprenden la acogida, cuáles consideras tú que son los más importantes, y describe una situación donde te has sentido acogido por alguien. ¿Qué elementos o qué hizo que te sintieras acogido? Eso es importante porque es un trabajo personal y entonces estás repasando lo que ya vimos aquí. Pues fue un placer estar con ustedes, muchas gracias y nos vemos la próxima sesión.